Bien, jóvenes, buenas tardes. ¿Me logran oír? Buenas tardes, doctor. Sí, se escucha. Gracias, muy amable. Bien, vamos a esperar que se junten algunas personas más. Eh, Vamos a seguir compartiendo lo que es el tema, la cápite de retina, ¿ya? Y en cuanto a retina, vamos a irnos ahora a hablar, la anterior clase fue de desprendimiento de retina. Ahora vamos a hablar un poco de retinopatía diabética. Obviamente su nombre habla ahí en diabéticos, obviamente van a tener este problema personas diabéticas, especialmente personas que tengan un mal cuidado en cuanto a su diabetes. Incluso es más, personas que tengan un buen cuidado de su diabetes, igual lamentablemente se habla que a partir de 20 años de ser diabéticos, igual ya empiezan a tener problemas de retinopatía diabética. Es decir, imagínense si una persona no se cuida mucho más antes, va a acelerar este proceso y pues sí se le va a poder producir cierta alteración a nivel de la retina, especialmente a nivel de la mácula, que es el sector de mejor visión, ¿no? Entonces, muy importante ustedes siempre que socialicen o pueden, si tienen familiares, amigos que sean diabéticos, siempre que ustedes puedan hablar y recomendarles, ¿no? Que el cuidado de la diabetes eh, es muy importante, ¿no? No solamente te va a afectar a nivel del ojito, sino también afecta a nivel neurológico, a nivel renal, ¿ya? Entonces, son una serie de alteraciones que se pueden ir dando, pero el problema es el cuidado en el diabético, ¿ya? Eh, es importante que ustedes siempre traten de socializarle y decirles que traten de cuidarse, ¿no? Lo más importante en ese aspecto y llevar a cabo una buena regulación de su glicemia, porque en esto, a nivel oftalmológico, el tratamiento lo haces netamente más por la parte con el uso de sus tabletas a nivel vía oral. Es decir, que utilizan su glibenclamida o utilizan su metformina, ¿no? Eh, en estadios severos sí, es donde nosotros entramos, utilizamos a veces láser o dependiendo del estadio en que esté, alguna cirugía, pero ya son ojos mucho más complejos, el pronóstico no suele ser muy bueno. Entonces, importante evitar que lleguemos a esos estadios. ¿Ya? Eh, ah, y es una causa de ceguera, ¿ya? Una causa de ceguera irreversible, lamentablemente. ¿Ya? Eh, Obviamente sabemos que tenemos la diabetes tipo A, tipo 1 y tipo 2. El 2 más que todo a la edad adulta y el tipo 1 más en las personas jóvenes. Es más agresiva el tipo 1, especialmente en las personas jóvenes, ¿ya? Eh, la idea dentro de todo esto, y como estamos aquí, eh, el problema de retinopatía se puede dar a 20 años de evolución aproximadamente. Aún así, el paciente se esté cuidando, aún así el paciente tenga sus glicemias estables y aún así el paciente ha hecho todo lo mejor para su organismo. Lamentablemente pues, va a llegar a este problema. ¿Ya? Eh, ¿Por qué? Recordemos nosotros, ¿ya? Que, como les dije anteriormente, eh, la túnica de los ojitos, o sea, la túnica de los vasos, ya, no solamente de los ojos, sino también de gran parte del cuerpo, tenemos las tres capas, ¿no? Una externa, intermedia y una interna, ¿no? Y al mismo tiempo, dentro de esa interna es la que se encuentra también estas células murales o también llamadas pericitos. En la diabetes, estos pericitos con el tiempo y con la evolución, como les dije, aún así uno se cuida,
se cuide, estos pericitos van muriendo. Y al perderse estos pericitos, obviamente va a haber una extravasación, es decir, el líquido, lo que es la sangre, o sea, el plasma, va a poder extravasarse, va a poder salir, ¿ya? Y esto es lo que va a ocasionar el edema a nivel de retina, ¿ya? Pero obviamente, previamente a esto, a esta extravasación, claro, se forman estos pequeños, que se me fue el nombre, aneurismas, ¿ya? Y muchas veces esto termina rompiéndose y pues sí sale más componente hemático en ese aspecto. Entonces, muy importante siempre que ustedes puedan socializar estas cosas. La idea es admitir todo, ya. La idea es siempre cuidarse en las personas diabéticas. Lamentablemente tarde o temprano llegan estas cosas y pues obviamente a nadie le gusta oír la palabra ceguera, ¿no? Que lamentablemente es una de las primeras causas, junto con el glaucoma está dentro dentro de las primeras causas de ceguera. Irreversible, porque tenemos la ceguera que es reversible en este caso cuando tienen catarata, ¿no? Y obviamente pueden tener una buena función de la retina, ¿no? Eh, entonces, en la retinopatía diabética, este es el globo ocular, digo, perdón, la retina, ¿ya? El nervio óptico. ¿Por qué se producen estos problemas de retinopatía diabética? Obviamente la primera causa es la pérdida de los pericitos, ¿ya? Esta pérdida de los pericitos, ¿ya? Van a producir, esta es la retina, esta es la parte de la fovea, ¿ya? Aquí tenemos lo que es la retina y esta invaginación es lo que llamamos fovea o mácula, ¿ya? Foviola. Entonces, dentro de la mácula está la perifobia, fobia, foviola, umbo, hasta que nos llegamos a la parte más central. Ese es el sector de mejor visión, ¿ya? Pero se van perdiendo los pericitos y al perderse los pericitos se producen los microaneurismas, las microhemorragias, ¿ya? Los edemas en la retina porque se van perdiendo esta forma o sea, de contingencia, digamos, que en este caso da los vasos, ¿ya? Entonces, nosotros hablamos de una retinopatía diabética leve, moderada y severa, ¿ya? Y cuando es severa ya tenemos que pensar después en que la siguiente ya viene a ser una retinopatía diabética proliferativa. En estas eh, lo vamos a dividir en dos partes, digamos, una retinopatía diabética no proliferativa y la otra retinopatía diabética proliferativa. En la no proliferativa es donde vamos a tener estos problemas de retinopatía diabética leve, moderada y severa. En la proliferativa, ¿ya? Es la producción o lo que se llama una angiogénesis imperfecta, ¿ya? A partir de los problemas que hubo anteriormente. Entonces, en una retinopatía diabética no proliferativa ya pueda ser esta leve, moderada o severa, ¿ya? Lo que vamos a encontrar en cuanto a los signos van a ser estos microaneurismas, ¿ya? Vamos a encontrar también los exudados duros, vamos a encontrar el edema de retina, hemorragias y también vamos a encontrar exudados blandos, ¿ya? Entonces, vuelvo a esta anterior imagen y tengo aquí que, como les mostré, este vaso perdió los pericitos. Entonces, cuando se pierden los pericitos, se producen las microaneurismas. Ya no tengo aquí una imagen. No. Se producen los microaneurismas, como vimos aquí, pequeños microaneurismas, ¿ya? Pero que esta parte de los vasos ya no tiene esa capacidad de retener lo que es
el componente sanguíneo, en este caso el plasma, ¿ya? Entonces, esto me va a producir que esa extravasación del líquido plasmático me vaya a producir este edema en retina, lo que está saliendo líquido, ¿ya? Y esto es lo que se va a llamar después exudados duros. Y posteriormente, claro, este microaneurisma termina rompiéndose y es lo que se va a producir las hemorragias intrarretinianas, ¿ya? Y en algunos casos vamos a tener también exudados blandos que van a ser sectores, ¿ya?, de isquemia a nivel de la retina. Obviamente este sector que está lleno está encharcado por su edema, ¿ya?, tiene sus exudados duros, no le llega el sector no le llega su irrigación. La retina es un tejido que necesita irrigación, que necesita sangre. Obviamente, y si no le llega esto, claro, se empieza a producir una isquemia, y al producirse esa isquemia, va a producirse lo que es el exudado blando. Entonces tenemos todos estos componentes que los vamos a poder ver tanto en retinopatía diabética leve, moderado, severa. Obviamente, cuando hablamos de leve, moderada, severa, según dependiendo las características y la cantidad que logren haber en esto. Hablamos, ya nosotros empezamos a hablar por cuadrantes para poder determinarlos, pero eso es algo que no les voy a meter mucho en la idea porque es bien, bien abstracto y necesitamos siempre de las imágenes, como vemos aquí. Esta es una imagen que aquí vemos, ¿ya? Que aquí vemos el nervio óptico, vemos lo que es la rama de la arteria oftálmica, de la rama temporal superior, esta es la rama temporal inferior, ¿ya? Pero que ya se van formando aquí las microhemorragias, sus exudados duros, ¿ya? Y obviamente este sector de la mácula ya debe tener un edema retinal. Al igual que aquí, los exudados duros, como los vemos aquí, los puntos amarillos como tal, ¿ya? Obviamente, en estas microhemorragias también debe haber también sus microaneurismas. No es muy fácil de verlos, son pequeños, pero a veces sí hay algunos que sí se logra ver a simple vista, ¿ya? Hay otros que los podemos ver mediante exámenes, como es la fluoresceíno-angiografía, ¿ya? O el OCT también, que nos ayuda a tener una idea de dónde también puede haber edema macular, ¿ya? Son distintas maneras que vamos viendo los microaneurismas, sus hemorragias, los exudados duros, ¿ya? Y obviamente cuando esto se va edematizando, obviamente aumenta de grosor. El grosor en la mácula es lo más delgado que en el resto de la retina. Entonces, cuando hay alteraciones a nivel de la mácula, nuestra visión se va a empezar a entorpecer. Vamos a empezar a notar que tenemos problemas en cuanto a se me fue el nombre. Eh, una alteración visual en la cual van perdiendo calidad en cuanto a agudeza visual, ya va disminuyendo su agudeza visual. Si bien nuestra agudeza visual, lo ideal es una visión entre el 100% es el 20-20 que hablamos, en ellos gradualmente esto va disminuyendo. ¿Ya? Poco a poco se van dando cuenta que cada día van viendo menos. ¿Ya? Y entonces, llegamos a este capítulo que se llama maculopatía diabética, en la cual no es otra más que la edematización de la mácula. La mácula se empieza a hinchar, le empieza a llegar más líquido, se empieza a separar la mácula a veces hasta del epitelio pigmentario y te empieza a alterar tu calidad de agudeza visual. ¿Ya? Estos son los acápites que podemos tener en cuanto a una retinopatía diabética, ya pudiendo ser esta leve, moderada, severa. Esta de aquí podría ser un poco más moderada, ya yendo hacia severa,
¿ya? Pero a medida que va llegando este problema, ¿ya? Y se van formando distintos puntos de isquemia o exudados blandos, ¿ya? Que quiere decir que cada vez a la retina le está llegando menos sangre, porque ustedes imagínense que esta es su manguerita, y esta manguerita lleva la sangre hasta la retina periférica, hasta los extremos, como vimos en retina. Esta es la parte central. Y cada vez la retina va notando que cada vez le llega menos sangre a los extremos, a las periferias. Entonces la retina lo que va a hacer, va a producir un factor de crecimiento endotelial, ¿ya? ¿Qué es un factor de crecimiento endotelial? ¿Ya? Y a lo cual nos va a llevar este factor de crecimiento endotelial a la formación de nuevos vasos. Pero esta formación de nuevos vasos a partir de vasos buenos que eran en algún momento, estos vasos solamente tienen una túnica. No, ya no tienen las tres túnicas. Y esto es a lo que nosotros llamamos esa angiogénesis imperfecta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la retina está notando que cada vez le falta sangre. Obviamente, en la sangre tenemos el oxígeno y tenemos nutrientes. Entonces la retina va notando esa carencia de oxígeno y nutrientes. Entonces dice la retina, ¿qué hago? Empieza a producir esta formación de un estimulante que es la hormona, como un tipo de hormona, o sea, un factor de crecimiento endotelial, ¿ya? Que estimula la formación de esta formación de estos vasos. Este factor de crecimiento endotelial, ¿ya? Se sigue formando hasta que la retina vaya notando que va saciando esa necesidad de oxigenación. Pero esto lo malo es que, como les dije, tiene una sola túnica. Y esto en cualquier momento se te vuelve una bomba de tiempo. Y aquí es donde nosotros pasamos a llamarlo retinopatía diabética proliferativa. Y la llamamos proliferativa porque hay proliferación de nuevos vasos. Lo que llamamos es una angiogénesis imperfecta. Y esta proliferación de nuevos vasos, ¿ya? Va a llevarnos a que en algún momento estos vasos se vayan a romper. Diferencias de presión o que el vaso haya estado mal formado, pero al final terminan rompiéndose. Y cuando se rompen, sangran. Y ya hablamos de aquí, esta es una hemorragia vítrea. ¿Ya? Tenemos una hemorragia vítrea y esta hemorragia puede ser tanto preretinal, a lo cual hablamos en una hemorragia vítrea, o la podemos llamar también intrarretinal, que está dentro de la retina. ¿Ya? Esta es una retinopatía diabética ya preproliferativa, severa preproliferativa. De aquí, de esto directamente va a pasar a lo que es una proliferativa. El daño es bastante extenso, se nota que tiene muchos exudados. Este ojo no debe ver casi nada, es una visión bastante caótica en ese aspecto, ¿ya? Entonces, a eso nos vamos con lo que es el hablar de retinopatía diabética no proliferativa y proliferativa. La no proliferativa, como les dije, tenemos retinopatía diabética leve, moderada y severa, ¿ya? Y tenemos esos signos de microaneurismas, exudados, duros o blandos, las hemorragias, ¿ya? Pero si además a esto le añadimos la proliferación de vasos, ya estamos hablando de una retinopatía diabética proliferativa. Esta proliferación de vasos normalmente se suele dar mucho más a nivel de la papila, del nervio óptico, ¿ya? Y bueno, en algunos extremos de los vasos, ¿ya? Son imágenes, esto ya un poquito ahí para que ustedes vayan viendo un poquito en ese aspecto, ¿ya? Como una retinopatía diabética, esta puede ser leve, ¿ya? En retinopatía diabética leve, moderada, el manejo es más que todo con tratamiento médico, es decir, el uso de sus medicamentos, tanto puede ser de su glibenclamida, de su metformina, o en algún momento hasta de la insulina, porque recordemos que se vuelven resistentes. ¿Ya? Ya en estos casos mucho más avanzados, lo que nosotros hacemos y que ya vemos aquí,
que hay, ya hay fugas de líquido en la misma retina, nos damos cuenta por esto. Esta es una fluoroangiografía, ¿ya? Eh, y en el cual nos muestra que hay fugas de líquidos. Entonces, cuando ya hablamos de estos líquidos que se nos van fugando, igual que acá, hay fuga, esto no debería haber. Solamente el líquido como tal deberíamos verlo en estas raicitas que son los vasos. Pero ya fuera de los vasos, entonces nos está hablando de que hay fugas. Y esta fuga, esto quiere decir que estos vasos no están cumpliendo su función de retener. Entonces, lo que nosotros hacemos en algún momento, esto cuando hay mucha fuga y hay mucho edema, porque esto se está formando edema, ¿ya? Utilizamos algunas inyecciones intravítreas, o sea, dentro del ojo, ya se colocan dentro del ojo, que son factores que son los anti-VEGF, o sea, que son anticrecimiento del factor endotelial, o sea, que evitan que exista esta proliferación de vasos, ¿ya? Como estos vasos de aquí que vemos. Evitan estos vasos se vayan o se sigan formando y que estos vasos traten de regresionar en lo que se pueda, ¿ya? Y posteriormente, si esto no te funciona muy bien, obviamente estamos hablando aquí que son estadios ya severos, y hasta en algún punto ya se nos está volviendo hasta una retinopatía diabética proliferativa, ¿ya? Eh, Utilizar estos factores de crecimiento endotelial nos va a ayudar y depende mucho también de su tratamiento. En algunos casos, los sangrados que logran existir, ya, como vimos aquí, a veces nosotros esperamos un tiempo entre 4 a 6 meses a que esta sangre se logre reabsorber. Pero si esto no se reabsorbe, es más, e incluso lograse aumentar o aumenta mucho más, ya empezamos a hablar de cirugías que llamamos vitrectomía, en la cual consiste extraer el vitrio con la sangre, ¿ya? Colocarle láser a la retina, ¿ya? Porque es el otro tipo de tratamiento que hacemos cuando vemos este tipo de retinas que andan dañadas, ¿ya? Por donde empezamos es colocándole láser, ¿ya? Y más que todo a la periferia. En otras palabras, con el láser lo que tú haces es matar esa retina, porque esa retina es la que te está pidiendo oxígeno y te está pidiendo nutrientes. Entonces, al pedirte oxígeno o nutrientes, también está pidiendo que se forme ese factor de crecimiento endotelial. Entonces, con el láser tú vas, como en otras palabras, liquidando esa retina para evitar de que se siga formando ese factor de crecimiento endotelial. Y le tratas de dar una homeostasis en ese aspecto. El tratamiento lo haces siempre viendo tu láser y viendo la angiografía para que logren tener una homeostasis en ese aspecto, ¿ya? Y bueno, pues en casos mucho más severos, como vimos anteriormente, les mostré, hay una retinopatía diabética proliferativa que ya tiene su hemorragia vítrea. Pues si eso termina sangrando más y empezamos a hablar de vitrectomías, de extraer el vitrio, extraer la sangre, colocarle láser y ver después cómo funciona. El pronóstico ya llegando a estas cosas es cada vez, entre más lejos estemos de lo normal, obviamente es cada vez más incierto en ese aspecto. Tu visión, obviamente, recuperar lo que era anteriormente es más complicado. Eh, eh, Bien jóvenes, bueno, esta fue su clase, bueno, esta fue la clase de retinopatía diabética. ¿Alguna duda o algo que les quieran que les aclare o que quieren verlo nuevamente? ¿O les quedó no más claro? Doctor, una pregunta. Dime. ¿Existe alguna contraindicación para la operación con láser que nos indicó? ¿O, en, o No, algo? no, mamita, no, no. O sea, dentro de todo esto, es bien difícil que tengas una contraindicación para que te coloquen láser o te apliquen láser, ¿ya? Porque el láser lo colocan dentro del ojo, ¿ya? Y nosotros en oftalmología tenemos una especie de lámpara de hendidura, se llama, o sea, pero es con láser, que te coloca el láser, ¿ya? Se apoya en la mentecita y nada más. El paciente está consciente, ni siquiera lo hacen colocándole, sedándolo, ni nada.
directamente se aplica. Está bien, muchas gracias, doctor. No tienes de qué. Bien, muchachos, nos vamos a estar viendo ya entonces el próximo lunes, perdón. Ya. Cuídense, jóvenes, que tengan un buen resto de fin de jornada. Y bueno, hasta la próxima. Ya nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.